bienvenidos al show del problema. Hoy te vamos a empezar a contar, y ha sido una decisión también de todo el equipo, lo que está pasando con el sistema de salud de la República Argentina. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los médicos que se están contagiando? Hemos tenido casos en Valvanera, casos en San Martín, casos en el Hospital Italiano. ¿Qué pasa con los que nos cuidan? Tenemos móviles ya dispuestos para empezar a informarte a vos y empezar a entender qué es lo que pasaría si el contagio de los médicos fuese mucho mayor, y cuando hablamos del colapso del sistema de salud empezamos a entender que esto ya es una realidad. Doc, buenas tardes. Bueno, me imagino preocupado por lo que está pasando. Buenas tardes, no. Ok. No. Buenas A tardes. la pelota. ¿Me puedes explicar qué es lo que está pasando? Digo, ¿por qué tenemos que abrir el ojo con esto que ya es grave? Digo, ya uno cuando empieza a repasar la cantidad de casos que hay y todo lo que está sucediendo, uno ya se alarma porque lo ve en lo que uno dice el médico, el que te cuida, el que te protege, el que te va a hacer el tratamiento. ¿Manejarías con los ojos vendados? No. Eso es lo que pasa con muchos médicos hoy. ¿Pero no tiene insumos? Atiende Hablemos de con lo que los pasa, ojos porque muchos están vendados. diciendo, sí, los hospitales están preparando módulos auxiliares. 105 Sí. profesionales de la salud Sí. contagiados en Chaco. Sí. Eso habla de que los equipos de protección evidentemente no están o son deficientes. Sí. Si no, un médico no se contagia porque sabe utilizar los mecanismos de protección. 15 en el Hospital Belgrano, 19 en el Hospital Italiano. Digamos, es simplemente salir a recorrer algunos lugares y mirar y observar y ver que hay deficiencias, hay falencias. 2.700 médicos en Italia contaminados, infectados. Es muchísimo. Ahora, Entonces, tenemos la información y lo charlamos quizá anoche cuando nos enteramos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había estado en contacto con médicos que fueron contagiados después de Estuvo en coronavirus. contacto Sí. en un hospital, Sí. salió esta mañana a explicar que no estuvo en contacto con los médicos que dieron Estuvo en el positivo. establecimiento. Estuvo en el establecimiento. Y, perdón, se eso quería cerró. saber, ¿es garantía decir yo No, no. estuve ahí pero no, No, no. estuve en contacto? no, yo siento que me toman el... Yo no puedo decir que me toman el pelo porque no tengo, pero siento que me toman el pelo. ¿Por qué? Y porque una autoridad sanitaria no puede entrar a un hospital sin equipo de protección. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es inviable para cualquier médico. Pero no la es, verdad, ya ahí no es un tapabocas, es un N95, ¿no? Tienes y si no lo barbijo. tenés, ponete un tapaboca, porque sos médico. Pero que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires no va a tener un barbijo, un tapabocas. Bueno, no va lo a tener. tiene, no lo tuvo. Vamos a los móviles, Entraron vamos a empezar a todos. analizar esto porque de verdad que hay que empezar a hablar de las cosas que no están pasando en la República Argentina. Están viendo las dos imágenes, por un lado el Hospital de San Martín y por otro lado la clínica privada de la Providencia. La tengo primero a Romina Mor, que está trabajando en San Martín, y a Yanina Méndez, que está en esta clínica privada donde también hay infectados, personal de salud, camilleros, enfermeros. ¿Qué es lo que está pasando? Romina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. Mirá, estamos nosotros en el Hospital Belgrano, efectivamente está ubicado sobre la avenida Constituyentes en San Martín. Aquí en estos momentos están confirmados 17 casos positivos entre médicos y enfermeras. Además hay 23 casos que están siendo en estos momentos sospechosos, están esperando el hisopado que ya se ha realizado, y hay por lo menos otros 40 trabajadores de la salud, tanto médicos, enfermeras, personal de limpieza, mucamas, que en estos momentos están en su casa cumpliendo el aislamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque han tenido contacto juntamente con los casos que ya han sido confirmados como positivos. Este es el hospital al que vos te referías recién, el hospital donde estuvo el viernes pasado, el Viernes Santo, el gobernador Axel Kicillof, que estuvo recorriendo, dicen desde su entorno que en realidad lo que hizo fue recorrer solamente las obras de ampliación del hospital, que no estuvo en contacto directo con médicos o con enfermos. Lo cierto es que hay algunas fotos circulando donde se lo ve al gobernador sacándose fotos con profesionales médicos, Sí, ese es sin el tema. barbijo, de Sí, ahí un poco digo, la inquietud que eso es lo que uno- partía, digamos, la preocupación, A ver, ¿no? Romina, no es para ir ahora a pegarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está haciendo un laburo que es incansable, no solamente el gobernador, el presidente, todos los intendentes, todos los gobernadores de las provincias, sin distinción de banderas políticas. Lo que hay que decir es que es una realidad. Él también es un ejemplo a la hora de mostrarse en un Igual hospital, cambió, no tener el barbijo. ¿Qué? cambió la posición. ¿Qué cambió? ¿Qué el posición? gobernador A ver. arrancó hoy una entrevista a la mañana en Radio La Red diciendo que no tenía necesidad porque no había estado expuesto y porque no tenía síntomas, y en el final de la nota dijo, bueno, si el personal sanitario de la provincia cree que es necesario, yo me hago el hisopado. Pero perdón, hoy tenía una reunión con el presidente de la Nación, No va a ir. la va a hacer por teleconferencia. No, igual- Ahora digo, ¿puede igual ser que no. también esté asintomático, por ejemplo, el gobernador de la provincia? Gran parte, si yo no me equivoco, casi la totalidad de la gente del sanatorio de Capital Federal son asintomáticos y contagiados por una persona, un paciente asintomático. En definitiva, ya no hay más discusión, basta de la discusión del asintomático o no asintomático. Definitivamente, yo como médico, le tengo que decir al ministro de Salud de la provincia y al gobernador que si van a un hospital
hospital a ver una obra de ampliación o a ver el pasto, tiene que ponerse barbijo. Hoy tiene que ponerse barbijo porque si no, yo me siento un tarado diciéndole a la gente todo el tiempo que tiene que cuidarse cuando las autoridades no se cuidan. Es como faltar Ahora, respeto al ¿por qué no presidente se cuida a también. las enfermeras y a las empleadas de limpieza de los hospitales con la misma rigurosidad que se cuida a los médicos? No, Porque si no debieran. tenemos, Que no hay. tenemos dos logias. ¿Qué no hay, ¿Por qué no Nina? hay? Porque ¿Qué no hay? están reclamando insumos. O sea, estamos como asombrados que no tenemos elementos. Desde la primera vez que empezamos con el tema de los aplausos para la gente de la salud, me acuerdo hará menos de un mes que una enfermera salió a decir que no querían aplausos, querían insumos. Entonces vos pensás que si están los médicos contagiados, que es la primera línea, la línea más importante, ¿qué pasa con los enfermeros? ¿Qué no hay? ¿Qué Ojo, pasa ¿qué no hay? justamente Ojo Ojo con el lo que no aplauso. tienen? El ¿No tienen aplauso, barbijo? no hacemos- el aplauso no nos protege de nada, Nada, ¿eh? no El quieren aplauso más es el aplauso. fabuloso, pero esperemos un poco porque esto está empezando recién Claro. ahora, ¿eh? Ya tenemos un montón de personal de salud contagiado. 5 veces más posibilidad de contagio tiene un personal de salud con un ciudadano común. Así que si no cuidamos a las personas que van a estar que están hoy en el frente de batalla, Pero, todos perdón, digo, nosotros vamos a basta estar que uno se complicados. contagie para sacar a todo un equipo de médicos, digo, que estén en contacto con él. Y los contactos, porque no son solamente 19 o 34, son ellos más los contactos Pero que ¿por tuvieron qué se dentro de la cierra el institución. hospital de San Martín y no se cierra la Providencia o no se cierra el hospital italiano? Déjame ver qué está pasando en la Providencia. Voy con Yanina Méndez, que está justamente en esta clínica privada donde también hay casos positivos. Yanina, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Nico? Sí, hay 34 casos positivos y la información reciente es que cerró este sanatorio. Han tenido que derivar a todos los pacientes, la mayoría al Centro Gallego y a otros hospitales de la zona, porque lo que tuvieron que hacer hace 2 días, cuando comenzaron a enfermarse y a presentar síntomas médicos, camilleros y enfermeros, fue primero cerraron el sector de clínica médica, después tuvieron que cerrar el piso de cardiología, después el de terapia y ya se quedaron sin profesionales para seguir atendiendo a los pacientes. Entonces a media mañana de hoy directamente clausuraron Un las hospital puertas fantasma. y aquí ya no reciben Yanina, a más pacientes. Un hospital fantasma, Y pero hasta ayer a la sería noche eso. estaba abierto hasta que estalló el escándalo en distintos medios televisivos para que ahora las autoridades dispusieran el cierre. Si no, hasta ayer a la noche seguía abierto. Pero es una buena medida, digo, ¿por qué se cierra este hospital y no otro? ¿Cómo están trabajando? No, ¿Cómo es? no sé, seguramente buena no es. Lo que pasa es que qué posibilidades tenés de trabajar en un Digo, hospital. una buena medida de prevención para no seguir contagiando a los médicos que siguen yendo. qué Sobre sé yo. todo porque seguramente hay mucho personal que no va a estar pudiendo ir porque van a estar aislados preventivamente. Y no nos olvidemos que es un hospital que está frente a un barrio muy humilde, en la provincia de Buenos Aires. Y roguemos y recemos que el germen no haya cruzado la calle, porque si cruzó la calle, se Vos hablas mete en de el barrio. San Martín. Sí, se mete en el barrio. Y ahí el problema es mucho mayor. Ahora, Carlos, para entenderlo bien, digo, en los equipos de trabajo, sobre todo los que están en la trinchera, se contagia un médico. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo va afectando? Me imagino que los hospitales también se van preparando. Hay hospitales que están divididos, que atienden los casos que no son de coronavirus por un lado, los casos que son por coronavirus por otro lado. Digo, ¿qué es lo que se estudia, qué es lo que se analiza para prevenir Bueno, esto que se ve que en algunos lugares no se está manejando bien? Hoy en muchos hospitales lo que se está planteando es hacer trabajos, digamos, en días alternos, como para que si un grupo se contagia... Que 14 días un grupo, Claro. 14 días otro grupo. Exactamente, es una cosa absolutamente atípica, ¿no? Pero bueno, es algo, una estrategia como ¿Y hay para personal para eso? No, bueno, Ah. ese es otro tema. No sobra el personal médico ni no médico, porque la gente de limpieza, la gente de maestranza son fundamentales para un hospital. Y también están en el mismo riesgo que un profesional de la salud. Ahora vamos a hacer claro para que- pero para que la recordemos gente algo, entienda. recordemos algo, todavía no estamos, se dicen, en el pico ni de la curva, o sea, estamos recién comenzando y ya tenemos médicos contagiados. O sea, imagínate que estamos en un momento que vienen casos Sí. tranquilos, El digamos, 60 cuando se dispare, ¿qué va a pasar con esos médicos que están El contagiados? 60% de los casos positivos de Chaco son profesionales de la salud. Más de la mitad. Si El eso no es 60%. Claro. Si eso no es un indicio de que algo no está bien, yo cuelgo el Bueno, perdón, guardapolvo. entonces, ¿qué hay que hacer? Digo, o no se está cuidando a nuestros médicos, O no se está midiendo bien. o no se mide bien, o no Bueno, es claro todo o las lo que dos está cosas. pasando. Nico. O las dos cosas. A O ver, las Ivo. dos cosas. No, pero yo lo que tengo entendido, por lo menos la última vez que vi la información, era que en la Argentina se habían hecho nada más que 23.000 test. Somos 44 millones de habitantes. No hay. No hay. Bueno, Hay pero el mundo se pelea por eso. pero- Ya debatir pero- el tema de los bueno, test, ya se pero dijeron que se lo que compraron tenemos, cosas. lo que sí. tenemos, lo que Sí. tenemos que asumir Sí. es que hay, si tenemos 23.000 test y tenemos 2.500 infectados, es decir, que tenemos el 10% de los que se testearon
están con coronavirus, bueno, tenemos que hacer un cálculo muy simple. Si somos 44 millones de habitantes, saquen el 10% y tenemos que asumir... No alcanza. Bueno, pero No, tenemos pero que no es asumir, una regla de tres siempre, tenemos digo. que asumir Pará, no, vos que estás ya dando hay a un entender. montón de Pará, gente pero hay que ya... ser responsable en este punto. Vos das a entender que 4.400.000 podríamos estar infectados. No es una regla de tres simple, hay que ver en qué punto el doctor lo sabe decir mejor. Bueno, pero... Estuvimos en exposición, estuvimos en cercanía. No es lo mismo grandes ciudades a 58 distritos de la provincia de Buenos Aires que no tienen un Pero caso si en positivo. Chaco me están diciendo que dentro de un hospital me estás diciendo que el 60% de los médicos, acá en este hospital me estás diciendo que el 40% que hicieron ahí en San Martín, es decir, tenemos que asumir que hay un montón de gente. ¿Nosotros estamos testeados acá? ¿Quién se hizo un hisopado acá? Lo que está claro... Pero es que, mira, espera, digo, pará. Porque yo entiendo que vos pensás, y mucha gente lo debe pensar así, decir, ¿qué pasa si uno lo tiene y no ha sido controlado? Bueno, el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires está diciendo, si a mí los profesionales de la salud me dicen que me toca hacer un hisopado, lo hago. Pero ya se lo tendría que haber hecho. Pero creo que no es necesario. Bueno, si los profesionales de salud no le recomiendan eso, que no le podemos dar nosotros instrucciones siendo periodistas a un profesional de la salud. Digo, sería ilógico. El tema es, ¿hay hisopados para todos? Bueno, probablemente no, y en eso, y en eso se estará trabajando. Ahí está la cosa. Y en eso se Entonces, estará es también trabajando. determinar quién sí, quién no, cómo analizar. A ver, quiero ver cómo está trabajando el Hospital San Martín ahora, porque teniendo todos estos casos también, ¿cómo es el protocolo sabiendo que sigue abierto, Romina? Mira, sigue abierto, pero realmente este también es un hospital fantasma. Prácticamente en todos los sectores ya no se toman pacientes nuevos. ¿Quién va ahí? Solamente se atienden a aquellos pacientes que están internados. No hay guardias, porque los dos médicos de guardia, por ejemplo, que tenían que tomar la guardia hoy, los dos están con aislamiento preventivo en sus casas. Solamente quedan algunos sectores mínimos. Pero, por ejemplo, maternidad ya no funciona, neonatología no funciona, la guardia no funciona, médicos clínicos no funcionan, consultorios externos no funcionan. Lo que concretamente los médicos que hace un ratito protagonizaron una asamblea piden es, primero, test para todos. Justamente ustedes estaban hablando del tema de los test. Quieren que se testee a todo el personal del hospital. Eso punto uno. Y punto dos, lo que quieren es que el hospital directamente cierre, que se licencie a todo el personal médico, enfermeros, a todo el personal en general, y que solamente el hospital quede circunscrito a una sola función, que sería solamente tratar a pacientes con coronavirus. Romina, déjame que justo Vamos a lo ver tengo... qué pasa, pero lo concreto Claro. que no hay mucho movimiento. Déjame que lo tengo en línea justo a César Latorre, que es el delegado del Hospital Italiano, para que nos cuente qué es lo que están viviendo los médicos, por qué se llegó a esta situación. César, ¿cómo te va? Buenas tardes, Nicolás Magaldi te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Primero consultarte por qué se llega a esta situación, qué es lo que falló, qué es lo que no tenían, o qué es lo que se pudo, si es que se pudo haber evitado algo. A ver, explicame un poco el panorama de lo que viven ahora. Mira, acá nosotros el primer contagio fue por una compañera que vino de viaje de Colombia y no le dieron la licencia porque no estaba dentro de los países de riesgo. Sí. Esa es con la cobertura que justifica el hospital su accionar. Nosotros desde el día 10 de marzo que estábamos exigiéndole cierta respuesta por cómo veíamos que se desarrollaba la pandemia y también teniendo los precedentes de Europa. El día 13 tuvimos una reunión con Medicina del Trabajo y Recursos Humanos en donde subestimaron completamente todos nuestros planteos que terminaron siendo los que después terminaron aplicando el gobierno nacional. O sea, ¿vos crees En que eso- ustedes, perdón César, vos crees que ustedes alertaron al hospital que las personas que venían del exterior, en este caso esta mujer de Colombia, debía haber sido aislada y como no se aplicó ese protocolo para un país que en ese momento no era determinado de riesgo, ahí fue el primer error? Exactamente, nosotros dos cosas, le decíamos que no haya, que cuando se decretó, decíamos, en una primera fase que los casos eran importados, Sí. tener más recaudos en ese sentido, por esa vía, si no hubiesen hecho caso, le hubiesen dado la licencia médica a esta compañera y no hubiese estado el primer foco de infección, que después tuvo otros problemas que ahora te voy a desarrollar, Ok. y también porque le dijimos que suspendan todo lo que no es esencial, porque acá primaba todo un interés económico que sigue manteniendo todo en funcionamiento. De hecho, en este momento estoy en medio de una asamblea de trabajadores de delivery y de farmacia, porque como es algo que siguen trabajando y siguen dándole los medicamentos y demás, lo siguen estando, entonces eso los hacen trabajar sí o sí, como sea, y estás A ver, espera, un montón César, de problemas para entender, por esa situación. contame bien, ¿en este momento en el hospital hay 15 contagiados de coronavirus? 19, no 15. 19. 5 son de este sector de laboratorio con esta persona de... Ok, tenés que laboratorio, vino de hay Colombia. médicos y qué personal que de enfermería o camilleros, ¿quiénes son el resto? Estos 5 primeros
son administrativos. Después a eso hay que sumar un administrativo más, que es porque vino del exterior. Hay un empleado del depósito de farmacia, que tiene que ver con el sector en donde estamos ahora en la asamblea que te contaba. También hay enfermeros de terapia intensiva y médicos. A ver, lo tengo el doctor Camurian acá que te quería hacer una pregunta, César. César, te quería preguntar, más allá de los 19 trabajadores infectados, digamos, positivos, ¿hay más trabajadores aislados preventivamente porque son contacto de esos trabajadores o solamente son esos 19? ¿Y cómo sigue funcionando esos servicios? Con aislación preventiva, pero en el caso primero, de lo que contaba, por ejemplo, esta compañera, nosotros el caso cero del hospital... Sí. No fue por la detección de la compañera que vino de Colombia, sino por una compañera de esta que se contagió y fue la primera detectada. O sea, ella era asintomática la que llegó de Colombia, ¿no? No, tuvo síntomas, pero la diagnosticaron con faringitis. Ah, la diagnosticaron mal. La mal diagnosticaron en el hospital. ¿La mal diagnosticaron? ¿Cómo es esto? Y seguramente esto fue al inicio de la pandemia, esto habrá sido en marzo, fue entonces el seguramente... 16 de marzo, que no es el inicio, porque ya Claro, estaba también, desarrollada. pero también hay que aclarar algo, digo, decir que diagnosticaron mal sería grave o atentar también contra los médicos que la vieron, No, porque también no había tantos protocolos como ahora. hubiera ¿no? pasado lo mismo. Perdón. Principio de marzo ya se hacían hisopados y se mandaron al Malbrán antes que se extendieran los laboratorios. Hubo una mala praxis para no detectar que un caso de faringitis era en realidad un caso de coronavirus. Pero en ese momento el protocolo era diferente al que es hoy. Claro, por eso solamente la ese es el faringitis accionar. Totalmente, ahí lo que está diciendo, el protocolo era distinto, pero el tema es que más allá de los protocolos vienen por detrás de la situación y por eso hay infectados en varios lugares. Igual ahora, César, el hospital sigue trabajando. ¿Ustedes están pidiendo que lo cierren? No, nosotros no estamos pidiendo que lo cierren. Lo que estamos pidiendo es que nos testeen a todos los trabajadores para detectar qué nivel de contagio hay entre el personal de salud. Que hagan los controles, aunque sean parciales, cotidianamente. Claro, esto es El importante, personal Nico. que va ingresando, que tome la temperatura, distintas cosas, por más que sabemos que no se puede prever todo, porque puede ser un portador asintomático, pero que independiente, que baje en el rango de lo que pueda pasar. Y eso arranca haciendo testeo a todos. Sí, cosa que se niega sistemáticamente. No debiera suceder, no está bien que suceda que un trabajador de la salud sea foco de contagio. Digamos, esto es lo primero que hay que Claro, porque encima ni siquiera se sabe si es asintomático. Claro, por eso yo insisto en que los testeos, fundamentalmente los primeros, tienen que ser para el personal de salud, que sí es viable hacer, porque no es una población muy enorme, se puede hacer para saber si hay positivos asintomáticos en personal de salud, Pero cada aislarlos cuánto, Doc, hay que hacerlo. Claro. Cada cuánto, porque ese personal médico está en constante exposición. Mirá, si vos haces un testeo inicial de toda la comunidad, digamos, del sistema de salud, y esa comunidad tiene los elementos de protección para cuidarse, muy probablemente... Eso quería no lo debe preguntarte, contagiar. César, ¿tienen elementos, hay insumos? Porque mira, depende a quién le preguntaste, dicen sí, está todo bien, está todo equipado, y por otro lado te dicen no hay nada, no tenemos nada. ¿Cómo están ahí en el italiano? Es una cosa, o sea, los protocolos se fueron cambiando y se fueron haciendo después de muchos reclamos y demás. Pues al día de hoy sí hay más material, pero sí lo están reutilizando, como los camisolines descartables. ¿Y se o los puede, barbijos. César, se puede reutilizar un camisolín? Bueno, dice descartable la palabra, ¿no? No, son descartables, no son reutilizables. No se puede, lo mismo que los barbijos tampoco se debieran poder reesterilizar, pero hay problemas un segundo, César, cómodo. Digamos, hay serios problemas de suministros a nivel global, no en una u otra institución. Entonces, hay estrategias que se implementan que no son definitivamente las ideales, pero que traen también este tipo de Bueno, consecuencias. pues salió un avión de Aerolíneas Argentinas, ahora a traer más cosas, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires 13 toneladas, pero son, como dice el doctor, en distintos ámbitos públicos y privados hay faltantes porque no hay quien te lo venda, Nico. No, en el mundo. En el mundo Nico. España terminó comprando testeos truchos también, ¿no? Nico, A ver, perdón, una reflexión y una pregunta para el doc. La reflexión es que, bueno, lo que están diciendo en el mundo, se están pirateando los containers de sanitarios. Estados Unidos ya le robó literalmente varios containers a Francia, a Canadá y a otros países, gasta trillones de dólares en armamentos, en armas nucleares, y no tienen plata para barbijos, y no tienen barbijos ni en Estados Unidos están pidiendo que vuelva al béisbol, y la ¿no? pregunta Sí, por eso. al doc, Sí, y la pregunta al doc, si a este ritmo del 60% de los médicos enfermos en los hospitales, ¿en cuánto tiempo nos quedamos sin médicos? No, hoy ya nos quedamos sin un hospital, evidentemente el hospital Belgrano no está funcionando, así que si esto se multiplica,
vamos a estar en serio riesgo de una atención sanitaria. Este es el miedo que hay. Vos podés preparar un montón de camas o de hospitales, pero sin profesional de la salud no sirve de nada. No, le quiero preguntar a César, porque yo no sé si no escuché bien, cuando vos ingresás al hospital o cuando ingresa el personal a trabajar al hospital, ¿no están tomando ni siquiera la temperatura? Porque eso es lo básico. No toman la temperatura cuando ingresamos al hospital. Nosotros eso lo venimos reclamando desde que vimos que se implementaba en el aeropuerto. Claro, esta reunión que te decía el 13 de marzo. Le dijimos. Porque ahí no necesitas otra insumo más que tomar la temperatura. Se subestiman todo lo que venimos diciendo, por eso le decimos que el comité de crisis tiene que estar integrado también por los trabajadores. Otra cosa que están haciendo acá, que empezaron a hacer a partir de hoy, que hay mensajes oficiales internos, que habiendo esto que se dice, nos mandan con material reutilizable, nos mandan con material reutilizable. César, y acá están para entender, armando nuevamente las cirugías programadas, que podrían evitarse tranquilamente, las están empezando a programar de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que están ahí? Los pacientes que están acá, hay sectores destinados a los pacientes. Pero está dividido el hospital, a eso me refiero, digo, los que no tienen nada que ver con el coronavirus. Hay un sector que está cerrado para eso, hay muchas discusiones con la circulación limpia y sucia dentro de cada sector. Nosotros estamos pidiendo áreas de descontaminación para poder hacer el tránsito entre una área y otra. El hospital no tiene una estructura preparada para eso. César, obviamente hay que entender que en esta coyuntura nadie esperaba este desmadre de lo que está empezando a suceder. Te mando un abrazo y gracias por la comunicación. Me voy rápido al hospital en San Martín para saber lo que pasa con los profesionales de la salud también ahí en primera persona. Sí, adelante, Romina. Bueno, mira, estamos con el doctor Restivo, que es profesional justamente del Hospital Belgrano, también titular de la CICOP, que es la asociación gremial que nuclea a los trabajadores médicos. Bueno, doctor, nos está escuchando el doctor, pero bueno, seguramente lo primero que le queremos preguntar es, ¿en qué condiciones están trabajando ustedes hoy por hoy? Bueno, yo supongo que saben que tenemos 17 casos de coronavirus en el personal del hospital. Bueno, estamos trabajando con muchas dificultades. Tenemos algunos faltantes tanto de lo que es elementos de protección personal como de higiene, que es lo fundamental en esta pandemia, es la higiene. Bueno, acá me están diciendo que hay un sector del triage que no tiene canilla, por ejemplo. Entonces, estas cosas son las que hacen que, digamos, se relaje la limpieza y lo estricto de las normas de prevención del contagio. Claro. Y estamos trabajando con poco personal. El personal está quedando cada vez menos porque están entrando en el aislamiento preventivo cada vez más gente y no nos está llegando rápidamente la reposición de ese personal. Entonces estas serían un poco las condiciones que hoy tenemos. Chicos, nos está escuchando el doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás Magaldi lo saluda. Primero, gracias por recibirnos en este momento. Me imagino también la revolución que hay dentro del hospital de primero contener a las personas que vienen o algún potencial infectado, como también protegerse ustedes, ¿no? ¿Cómo sienten que están trabajando en esta mecánica? ¿Sienten que están sobrepasados? ¿Sienten que no dan abasto? ¿O sienten que esto puede llegar a pasar y puede llegar a ordenarse si reciben más insumos? Mira, varias cosas. Lo primero que sentimos es mucha preocupación, en muchos casos miedo. Y en segundo lugar, esa angustia rápidamente se torna en indignación, en bronca, porque vemos que la respuesta de las autoridades ha sido muy lenta ante nuestros reclamos. Y vos fijate que recién hoy tenemos un funcionario, que no es de primer orden, pero que por lo menos tenemos un funcionario de la DPH, después que hicimos una asamblea masiva, un corte de constituyentes, de que venimos denunciando ayer en todos los medios lo que está pasando, y recién hoy tenemos esta respuesta. O sea que quiere decir que si nosotros no hubiéramos hecho nada, hoy tenemos, no 17, hoy tenemos 45 o 50 casos de coronavirus. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando en las mismas condiciones, no se cierran los servicios que hay que cerrar. ¿Qué habría que cerrar para entender? Digo, ¿qué medida habría que tomar ahora que encima ya el problema lo tienen adentro? Todos los servicios donde hay Claro, todos los servicios donde hay un paciente positivo, por lo menos alrededor suyo hay 10 o 20 contactos. Entonces, si un servicio tiene 20 personas, el servicio queda diezmado. ¿Se entiende? ¿Cómo están sus colegas? ¿Qué está pasando con maternidad, con clínica y con cirugía? Claro. Sí, ¿cómo? Le pregunto cómo están sus colegas, ¿no? Porque hablamos de este número y la verdad que interesa también saber cómo están de salud. ¿El estado de salud? Sí, el estado de salud. Mira,
Mirá, el estado de salud de los 17 en la mayoría de los casos es bueno. Ahora tenemos un caso que nos está preocupando mucho de un traumatólogo que está en una clínica en Capital y que tenemos entendido que está en asistencia respiratoria. La verdad que con la vorágine de hoy no pudimos llamar al sanatorio y saber cómo está el compañero. Doctor Regido. Pero nos preocupa muchísimo porque además es una persona joven. Claro está, y más si está con asistencia respiratoria. Doctor, cuando fue el gobernador bonaerense y estuvo al lado del director médico, puntualmente, ¿no le pudieron invocar esta necesidad de una canilla en un sector del hospital para que haya higiene? Digo, está por un lado inaugurando un sector nuevo y por otro lado no le pueden replicar esa necesidad. Sí. Lo que pasa es que no le podemos replicar nada porque el gobernador vino el Viernes Santo, que el hospital era feriado, y nosotros además no nos avisaron que iba a venir. Entonces, pero tienen un director médico, doctor Regido. Tienen un director médico en el hospital que puede trasladar ese pedido. Claro, pero para eso debería estar funcionando el comité de crisis, que es una de las cosas que estamos discutiendo ahora con la Dirección Provincial de Hospitales. Necesitamos que el comité de crisis funcione, porque si no funciona, no podemos transmitirle nada, ni al ministro, ni a nadie, digamos. El comité de crisis tiene que funcionar para poder transmitir a las autoridades, pero también para vigilar lo que está pasando en el hospital. Ahora, doctor, la vigilancia epidemiológica, que se llama, sí. No, yo estoy pensando, porque uno cuando piensa en un médico también es inevitable pensar en su familia, en sus seres queridos, y recién usted dijo la palabra, tenemos miedo también. Ese miedo a veces se recicla en bronca, en impotencia. Quiero saber también personalmente cómo lo está viviendo, también con su familia, el volver a casa, el decir, papá, no sé si tiene hijos, pero papá, hay infectados, hay compañeros tuyos infectados. Digo, ¿cómo se maneja eso también? Porque son seres humanos que nos están cuidando. No, entonces... mire, la verdad, pero acá hay mucha indignación, mucho miedo e indignación. Las dos cosas van juntas, porque por momentos sentí miedo y por momentos indignación. Entonces... Yo no te voy a decir que en este hospital veníamos a trabajar con alegría, porque a nosotros nos falta de todo hace mucho tiempo, no ahora. Hace años y años que vienen, los insumos se vienen siendo cada vez menos, los salarios vienen siendo cada vez menos y el presupuesto de salud cada vez menos. Así que mucha alegría no teníamos, pero somos un hospital, digamos, zonal, más pequeño que lo que es el Eva Perón o el Evita de Lanús, o sea, somos un hospital más chico, pero a pesar de todo siempre fuimos un hospital donde hubo siempre un espíritu de comunión y de trabajo que, digamos, por lo menos a nosotros nos enorgullecía. La verdad que todo ese sentimiento se ha perdido. Hoy había mucha bronca, indignación, y no estamos, no solo que no estamos alegres, sino que estamos sumamente preocupados. Y creemos que esto necesita una respuesta urgente. Doctor, lo interrumpo un segundo. Usted hace un ratito contaba su caso particular, que en su caso usted tiene su mamá, la señora que es muy mayor, a la que hace prácticamente un mes que no puede hablar. Mi mamá cumple 100 años dentro de 20 días. Y no voy a poder festejarlo, así que bueno, para mí es durísimo. No, pero sabiendo que está bien, estoy tranquilo. Ahora, sabemos que tenemos compañeros que están infectados, con los cuales compartimos el día a día, y eso es terrible, obviamente, que nos pone muy mal. Me quedo con esto de una mezcla de sensaciones y de emociones fuertísimo, ¿no? Doctor, gracias, y Romina, gracias también por este testimonio, por este tiempo, vale mucho y ojalá llegue la ayuda pronto. A ustedes. Ok. Perfecto. Gracias. Bueno, esto es lo que estamos viviendo. ¿Saben qué? Miren, hasta que explotó todo esto, yo creo que acá no lo hablamos al tema del exceso de la falta de insumos, porque todavía no somos conscientes de lo que puede llegar a pasar. Es algo que siempre le vivimos diciendo al doctor. Creo que no estamos en conciencia de lo que puede generar que un equipo médico no esté funcionando como debe estar funcionando. Si no tienen canilla de agua, digo, ya, si arrancamos de ahí, estamos mal. No, claro que estamos mal, por supuesto. Y esto es lo que yo vengo insistiendo desde hace bastante tiempo. Yo sí estoy en conciencia de lo que pasa y de lo que va a pasar. Por eso a mí me dicen alarmista. Pues yo estoy en conciencia. Yo viví insisto, lo repito todo el tiempo, yo viví una situación de pandemia. No es joda. Entonces no aprendimos nada. Del 2009 claro no aprendimos nada. Claro que no. Por eso dudo de que de esta pandemia aprendamos. Bueno, pero también, digo, en el aprender, también cuando pasan las tijeras de recorte presupuestario, siempre pasan en dos áreas, salud y ciencia. Consideramos cosméticas estas áreas hasta que hoy nos vemos todos en coro suplicando una vacuna que va a tardar, con suerte, algo menos de un año. Y con suerte... y ahora hay que vivirla, Luis, bueno, pero, si estamos esperando esa pero nos cambia milagrosa. la vida. Ayer un profesional de Harvard, no para alertar, no para conmocionarnos,
Unidos dice que hasta que no salga la vacuna, preparémonos para una libertad condicional, con una cuarentena que se va a abrir y se va a cerrar. Lo vamos a vivir en primera persona. Recién hablamos con un médico argentino diciendo todo lo que está faltando, y en España, que la situación es aún más grave. Vamos a hablar con una doctora, ella es una médica que está infectada justamente en ese país, se llama Carmen Alegría. Mirá, me imagino, digo, el apellido, por lo menos para poder charlar, debe dar consuelo también. Hola Carmen, un placer, Nicolás Magaldi desde Argentina, gracias por recibirnos. Un abrazo, encantada de estar con vosotros. Bueno, Carmen, ¿hace cuánto tiempo estás infectada allí de coronavirus? 5 semanas. ¿Y cómo lo venís llevando? ¿Cómo estás? ¿Y cómo fueron estas semanas también? Han sido duras. Escuchaba hablar a mi colega y me doy cuenta de que si vamos a poder salvar al virus o salvarnos nosotros del virus es precisamente por las ganas que echamos todos los profesionales sanitarios. Con medios o sin medios, nosotros nos tiramos al ruedo, y le estaba escuchando hablar y me estaba emocionando porque veo que en todas partes nos vendría muy bien todo tipo de ayudas, pero por ganas de médicos, de enfermeros, de celadores, de auxiliares, por ganas que no quede. Y estaba escuchándole y me sentía muy reflejada en sus palabras del miedo. Efectivamente hay miedo, pero yo siempre he dicho, yo llevo 30 años de médico, jamás había vivido nada igual, y desde el miedo se puede hacer más bien poco. Carmen, ahora escuchando el testimonio de este doctor, ¿les pasa lo mismo en España? ¿Es ustedes que no llegan a tener una canilla para higienizarse las manos, por ejemplo, como vivimos en este hospital recién? Ese caso tan trágico no lo he vivido, pero sí que nos gustaría tener muchas más cosas. Es verdad, escuchaba a uno de los que estaban en el programa comentando que los pilares básicos de cualquier sociedad son la medicina y la educación. Si no hay salud, si no hay educación, no podemos hacer nada más. Creo que si tenemos algo que aprender de todo esto es precisamente a recalcular nuestra escala de valores y a invertir precisamente en esos dos pilares si de verdad queremos avanzar como sociedad y como mundo. Es que es algo que nos está afectando a todos. Ahora vos como doctora, digo que conociendo los síntomas, sabiendo los protocolos, te tocó infectarte. Te tocó padecer este maldito virus que nos está conmocionando a todos en el mundo. Quiero saber si en algún momento tuviste miedo, también miedo por tu propia vida, ¿no? Cuando te enteraste, te dieron la noticia, tu test dio positivo. Pues más que miedo por mi propia vida, tuve miedo por mis seres queridos. Yo hablo en la sensación primera que yo tuve cuando vi que me había... Ay, se entrecortó, a ver. No contagiar a mis seres queridos. Ok. A ver, Nilda. No, sí. Carmen, te quería preguntar... Sí. No, te quería preguntar, acá escuchábamos recién a médicos que decían que llegaba tarde el protocolo y que no tenían los insumos, o por ejemplo tenían que, un camisolín que era descartarlo y volver a usarlo. ¿Eso también sucede allá? Sí, claro, es que yo creo que en ninguna parte del mundo estábamos preparados para una pandemia de estas magnitudes. Creo que tenemos que aprender. Esto tiene que servir para que seamos capaces de darnos cuenta de todas las cosas de las que carecemos para que no nos vuelva a pasar. Hay una cosa que también decía el doctor y con la que me identifico, y es que se trabaja en equipo y se trabaja, es una fuerza que sacamos unos de otros, y eso ayuda a quitar el miedo. Y si hay algo que nosotros ponemos cuando hay carencias de material, son ganas. Carmen. Ponemos horas, ponemos lo que haga falta para salvar vidas. Sí. Eso seguro, hay vocación, hay ganas de salvar a otro, y eso los hace absolutamente distintos y los héroes de este tiempo. Te pregunto porque en el arranque de la nota dabas cuenta de que hace 5 semanas tenés coronavirus, y hasta acá teníamos entendido en nuestro país que a los 14 días la enfermedad se disipaba y que luego había seguramente un doble negativo y ya te daban el alta. ¿Qué pasó contigo? Esa es la teoría que nosotros también hace 5 semanas pensábamos que los casos iban a ser así, pero hay que aprender y hay que tener la mente abierta y hay que ir adaptándose a todas las cosas que van surgiendo nuevas. Yo pensaba que en 2 semanas iba a poder volverme a poner la bata y el fonendo y salir otra vez a urgencias. Posiblemente se trate de la carga viral, y es que digamos que el virus es como cuando... Voy a poner un ejemplo que en España se habla de toros. Pues cuando se abre la rueda del toro, la puerta, y sale a la plaza, y al primero que pilla, pues digamos que tiene mucha fuerza. Pongo este ejemplo porque es fácil de entender
el virus tenía una capacidad infectiva muy grande al principio. Y quiero pensar, no soy epidemióloga, pero quiero pensar que la causa de que yo lleve 5 semanas quizás sea esa, que el virus todavía no, digamos que no había perdido fuerza de infección. Ahora, qué impresionante esto de decir, los protocolos también cambian en base al testimonio de los propios contagiados. Vos siendo médica decís, no dura estos 14 días, dura mucho más tiempo. Es grave lo que está pasando. ¿Estás con tu familia? ¿Estás aislada en tu casa? ¿Cómo estás ahora? No. Yo os decía que mi primer miedo era precisamente no contagiar a mis seres queridos. Claro. Estoy sola. Mi familia se ha ido a vivir a otra parte. Yo llevo 5 semanas sola precisamente para preservarles de mí. Y encima vivirlo en soledad también, ¿no? Con todo lo que implica, no estar cerca de tus seres queridos. Es duro. No me siento sola. Yo tengo un montón de muestras de cariño de mis seres queridos y de todas las personas que a través de las redes sociales me mandan ánimo, y esa es una medicina muy curativa. Yo siempre digo que el amor es la mejor medicina, y ahora como paciente lo afirmo, lo reconfirmo y no me voy a cansar de repetirlo. Ahora vos decís que pensabas en el lapso de unos días volverte a poner el ambo, como se dice acá, o las mascarillas, lo que corresponda, para ir a la sala de urgencias. ¿En cuánto tiempo más calculás que vas a poder estar trabajando, si es que se va a poder volver? Quiero pensar que aquí repetimos los análisis cada 7 días. Una vez que dan positivos, quiero pensar que la semana que viene tenga ya por fin ganada la partida al virus. Quiero pensar. Pero como cuando uno se crea expectativas y luego no se cumplen, digamos que el ánimo disminuye un poco. Claro. Estoy aprendiendo a aceptar el presente tal cual viene, y para mí el hecho de respirar es ya un milagro. Entonces para mí es hoy. ¿Y qué ocurre hoy? Que respiro y agradezco el hecho Carmen, de estar... eso te iba a decir, en el momento de mayor gravedad de lo que fuiste atravesando en estas 5 semanas, ¿hubo un momento que sentías que el aire no lo tenías? ¿Te tuvieron que internar o siempre fue en tu casa el proceso de la enfermedad? Pues ahora que nos escucha poca gente, voy a confesaros que si yo hubiera ido como médico a ver a un paciente tal como yo estaba, directamente lo hubiera montado en la ambulancia y lo hubiera llevado al hospital. Okay. Tenía signos realmente serios. Bueno, pues la saturación no llegaba a 90, se duplicaron mi ritmo cardíaco, subía hasta 160. Hacer una pequeña pausa, y cuando hablamos vamos a conocer una historia, porque hay muchos problemas que empiezan a surgir de los vecinos, lo que les pasa, todo esto que nos ha abarcado a tantas cosas. Van a conocer la historia de un pequeño que toca el violín. Y vos decís, qué tierno, qué lindo, un nene tocando el violín. Sí, pero está teniendo un problema por tocar el violín. Se llama Valentín Juárez, y en un rato vamos a estar hablando con él, porque de alguna u otra manera no la está pasando tan bien. Y además va a estar Guillermo Coppola charlando con nosotros, como vive el gran Guillote esta cuarentena. Un poco de alegría también para este momento. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Dale. Bueno, acá estamos al aire para empezar a entender las cosas. Ya se viene Guillermo Coppola, en un ratito vamos a charlar, uno de los personajes más desopilantes que tenemos en Argentina, para saber cómo vive la cuarentena, qué es lo que le pasa, lo que dice la cuarentena de Guille Coppola. Yo me quiero imaginar, lo conoces hace mucho, Guillermo, ¿no? Lo conozco, sí, tengo una anécdota que se la voy a recordar ahora. Prepárense lo que va a pasar. Ahora hay una convocatoria de actores que hicieron algo interesante. ¿Lo tenés algo para poder contarnos? Te voy a contar primero, es una convocatoria que ustedes pueden verlo justamente en YouTube, se llama Desde Adentro, se llama una serie que son 6 capítulos que lo hicieron varios actores con una videollamada. Okay. Y eso está, digamos, vos cliqueas y todo lo que se recauda va a ir para la Cruz Roja. Es una web serie para que la vean en YouTube. Claro, la podés ver en YouTube. Pero algo interesante que sí va a pasar hoy a la noche, a las 20 horas, justamente en Cinear, es una docuficción, es un documental, se puede decir, que se llama Línea 137. Línea 137, ¿se acuerdan cuando hablamos acá sobre el tema qué pasaba con los que hacen un llamado para denunciar violencia de género y quién te atiende y qué pasa? Bueno, está el 144 por un lado y la 147 por el otro, 137 por el otro. Lo que hicieron justamente con el guión de Marta Dillon, y bueno, y obviamente con el patrocinio del Inca, es hacer una guardia con todos esos operadores y esas operadoras justamente de psicólogos y médicos, y empezar a ver el tema de los casos de violencia de género. ¿Son imágenes reales? Son imágenes reales. ¿De lo que pasa cuando asisten los que
los que llaman por teléfono y la emergencia. Claro, ellos pueden ir con patrulleros. Pueden hoy a las 20 estrena. Hoy a las 20 y se va a quedar en Cinear. Y se va a quedar justamente en la plataforma, en Cinear o Cineplay después, donde vos podés ver cómo actúan. Pensemos que en el día de hoy la otra pandemia es justamente la violencia de género y los femicidios. Se sabe que en cuarentena aumentó, digamos, se acortó la brecha de cantidad de horas. Ahora es cada 14 horas. Tremendo. Dos mujeres en las últimas 24 horas, una en Santa Cruz y la chica de 26 años en Moreno. Totalmente, digo. Me parece que es un tema para prestar atención. ¿Por qué? Porque si vos sufrís violencia de género, obviamente podés llamar a este número 137 o el 144. Si sos amiga, si sos familiar, si conoces a alguien que realmente está sufriendo violencia de género, también lo podés hacer. Ok, la verdad que una gran recomendación para ver también cómo se vive desde adentro y que esto impulse a más mujeres a poder denunciarlo. Siempre que tengan más herramientas, mejor todavía. Bueno, gran consejo, Danilda. Bueno, ya en un ratito estoy hablando con Guillermo Coppola, ya está conectado Guillota, así que es lo que pasa con Sir Guillermo Coppola, el señor Guillermo Coppola, que ya, digo, mencionarlo a él, me saca una sonrisa. Guille, querido, ¿cómo andás? Nico Magaldi te saluda, ¿cómo estás? Grande, Guille. Qué lindo sos. ¿Cómo andás, Guille? ¿Bien? Arriba, sos mi pollo total, ¿eh? Mi pollo total. Hay todas las fichas ahí, ¿no? Puestas, tranquilo. La vida tiene altos y bajos. Sí, señor. Buenas y malas. Sí, señor. Vos vas y vas y vas. Ahí, tranquilito, despacito. Sabés que me está hablando como un representante, ¿no? Vos seguís ahí, Diego, vos seguís ahí, que va la cosita despacito, ¿no? Totalmente, como corresponde. Qué grande. Yo sé de lo que hablo. Bueno, gracias. Algo conozco. Gracias, Guille, querido. Representé cientos de futbolistas, deportistas, hasta que llegó el más grande de todos. Así que algo de experiencia. Sí, ¿estás hablando con Maradona o no estás hablando en este momento? ¿Viste que da para la charla? Para nos vemos, nos cruzamos, sí. Te diría que hoy hay un diálogo que no existía, una comunicación que antes no teníamos. Afortunadamente se dio un encuentro en Rusia en el Mundial, después hace muy poquito en el primer partido de este torneo federal, más federal del fútbol argentino, que es la Copa Argentina, y en la cual tengo algo que ver en la organización, y me crucé en la cancha de Quilmes. Sí, el abrazo hermoso ese, sí. Nos pudimos expresar, Niquito querido, todo lo que sentíamos. Qué cosa, ¿no? Que a veces el tiempo, las cosas que van pasando en la vida no borra esos sentimientos. Obviamente, digo, los dos en sí mismos son grandes personajes icónicos en nuestro país y por eso pienso cómo un tipo con tanto mundo, tanto viaje, tan hiperactivo como vos, está viviendo un periodo que nos toca a todos y nos iguala a todos, sobre todo, Guille, ¿no? Esto es estar en casa y arreglársela con lo que tenemos. ¿Cómo la vivís vos? ¿Cómo estás? Totalmente. Perdón. Tranquilo, ¿cómo la vivís? Escuchando bajito. Perfecto, ¿cómo la vivís vos? ¿Cómo estás ahí? A ver. ¿Cómo yo te digo? Tolerancia. Y vivimos con lo que tenemos. ¿Qué nos presenta la vida? Hoy esto. ¿Qué podemos cambiar? Nada, el bien más preciado que tiene el ser humano es la vida. E inmediatamente es la libertad. O sea, y estamos privados de la libertad para proteger la vida. Mirá qué coincidencia, qué paradoja. Que estamos haciendo lo que nos mandan, lo que nos indican aquellos que saben mucho más que nosotros, que es cuidar nuestra salud, proteger nuestra vida. ¿Y te da miedo? ¿Tenés miedo? Digo, ¿lo llevas a un extremo? ¿Estás más relajado? Porque también uno va viviendo día a día varias situaciones emocionales. ¿Cómo te toca a vos de cerca hoy? ¿Te toca con miedo? ¿Te toca con una actitud más pasiva, más relajada? Cuando las cosas son obligadas, cuestan más. Sí. Pero cuando vos tomás conciencia de qué es lo mejor, entonces te la rebuscas. Yo hago radio, afortunadamente. Con Guido Casca, sí, a la 100, me encanta el programa, sí. Manda un abrazo a Guido. Con Guido, estamos con Guido, número 1. Guido es lo máximo, ¿no? Está todo dicho. De 10 a 14 estoy ahí con esa radio. Sí, qué bueno. Con la 100. Que a veces te mantiene bien ocupado. Activo. Sí.
me mantiene activo un equipo bárbaro, está Lagunda, Marcelita Tauro, Guillermo Poggi, Santiaguito Calzarotto. Con Sir Diego Pozo a la cabeza, obviamente. Es un genio total. No, total. Escúchame, para Guille. Déjame pensar en esto. En estos viajes y en estas anécdotas que te ha tocado vivir a vos en toda la vida, ¿te ha tocado estar encerrado tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Bueno, o pensando, digo, mira, bueno, pero hablando... Hacia ahí quiero ir, te estoy tratando muy sutil, ¿no? Digo, de otra manera, claro, con otra sonrisa, ¿no? Porque eso es el número uno. Porque lo llevas con la sonrisa. Te fui llevando suave. Al momento más oscuro. Claro. Al momento, por ahí, uno de los más tristes. No el más triste, porque ¿viste? Cuando vos, con la familia, la mamá, el papá, cuando se te van esos seres que vos querés tanto, un amigo íntimo. Yo soy muy de los amigos. Y vos, Nico, te llamás como mi gran amigo, Nico. Nico Mateo es mi gran amigo. Y vos, cuando yo me nutro del cariño de ellos permanentemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en ese lugar donde estuve, podían venir los amigos. Claro, entonces, no hacía falta que los llame. Decía Lucas y te aparecía. Cobra y te aparecía. Diego te venía con el colchón y un televisorcito. Alguna chica por ahí que venía a una visita de esas que había. ¿Entendés? Pero tenías esa posibilidad. Sí, ahora no. Entonces, era mejor aquello. No. Obvio. Ahora estás en otra comunidad, en otro contexto, pero digo, ¿llamaron o no? A ver, Ivo, que vos me contabas una anécdota fuera del aire divina. Bueno, en primer lugar, me encanta el título que pusieron, porque Guillote ya es el tío de todos, el tío nuestro, pero me acuerdo una anécdota, no sé si te acordás, Guillote, hace muchos años, en la estación de servicio de ahí de Libertador y casi en el Automóvil Club, que yo estaba con mi Chevy blanca, una Chevy del 72, la coupé, y paraste vos con tu Pagoda Mercedes-Benz blanca, y me miraste y me dijiste, Cusarida, ¿este es tu auto? Sí. Y me dijiste, ¿cuándo me vas a llamar y te vas a poner a hacer plata, Cusarida? No, quería ser tu representante. Sí, mirá si te hubiese llamado, Guillote. ¿Te acordás? Después te fuiste. Sí, ya sé. ¿Es así o no? Sí, ya sé. Y después me acuerdo que te encontré con el Diego en Punta del Este. ¿Y vos te acordás que yo jugué ese partido que jugó el Diego después de la gran suspensión? Matildo Fillol, el Pato, hizo un partido a beneficio porque la hija tenía anorexia y jugó por primera vez. Muy bien, me acuerdo perfecto. Y jugó por primera vez Maradona después de 2 años. Y yo estaba tenía un desgarro y el Pato me puso de arquero. Y jugué el primer tiempo de arquero contra el Diego. Y resulta que le saqué un tiro libre, le tapé. Esto no grabado. Eso no lo vamos a permitir. Está grabado. Ivo con salida, yo lo atajé un penal. No jodamos más, Ivo. Dale, vos. 5 minutos y el Diego no me pudo hacer un gol. Y ese día que te encontré con él me dijo, Cusarida, ya te voy a vacunar. Esto genera la cuarentena, chicos. El Diego se debe acordar. Hice una pregunta que tiene que ver con un área divertida de tu vida. Le has cuidado mucho las espaldas a muchas grandes figuras. Y te pregunto, hipotéticamente, juguemos con la imaginación. En época de cuarentena, ¿se caen los tramposos o hay triple celular? ¿Cómo se les arregla un tramposo en época de cuarentena? Bueno, el celular. El celular es un elemento de uso personal. La tranquilidad de que no existe que toque el teléfono, porque yo tampoco toco el de ella. Nosotros somos un grupo de amigos de muchos, se llama La Logia. ¿La Logia? Abogados, la mayoría. ¿La Logia se llama el grupo de WhatsApp? Un grupo de WhatsApp. Y vos te mandás cositas. Se mandan contenidos. Una cosita, mirá,
Mirá lo que dice Infobae, mirá lo que dice, que me imagino que va por ese lado, ¿no? Claro. Mirá esta nota de La Nación, qué impresionante. Sí. Claro, hay que tener cierta precaución. Y todo a su tiempo. Porque yo he sido un gran travieso. Pero bueno, la época, la vida, te va produciendo cambios y hay que vivir cada cosa en su momento, ¿no es cierto? En algún momento te decían el rey de la noche. No era el rey de la noche. Nunca me consideré rey de nada. Pero sí de vivir. Intensamente. El día tiene 24 horas. Y entonces algunos son de luz artificial, algunas horas y otras de luz natural. Y a mí me encanta la vida, y me encanta disfrutarla, y me encanta abrazar, y me encanta tocar, y soy besuqueiro. Y esto es lo que se extraña ahora. Guillermo, a eso... Elton John me tocaba tanto. ¿Enamoraste a Elton John? ¿Te quiso besar? Villanueva me dio una gran mano y el Conejo Tarantini también. Birmingham, Inglaterra, hace muchísimos años. Después del Mundial 78. ¿Pero estuviste con él o fue una seducción? Llegamos a un hotel, te voy a contar. Dale. Llegamos a un hotel con Pata, el Conejo, el gerente general del banco donde yo trabajaba, que le había dicho de viajar con nosotros para yo tener más posibilidades de tiempo, mayor libertad. Yo era empleado de banco. Y me lo llevé a él, tenía 2 billetes, me lo llevé al gerente general. Hacemos una elección de la casa, las revisaciones con el Birmingham de Inglaterra, y decidimos ir a cenar a un hotel muy lindo de Birmingham. Se juega mucho al backgammon, boxes, restaurante Cajetilla, mal. Llegamos, nos sentamos los 4 en un box, ajustadito, pasaron unos minutos y se acerca una persona. Te estoy hablando del 78. Sí. Después del Mundial, Argentina campeón del mundo, el Conejo libre de Boca. Tengo 35 segundos, Guille, ¿35? Dale, que es un montón. Se sienta Elton John. Yo, cariñoso como soy, mano. No. El hotel era de Elton John. Mira. El resumen, hoy el 50% de ese hotel me corresponde. ¡Qué mago! Es un mago contando las historias, amigo. Guille, te mando un abrazo inmenso, se te quiere mucho, gracias por la buena onda, siempre. Gracias de corazón, Gracias por esa buena vibra, siempre charlar, la verdad que es un personaje maravilloso. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana redoblamos la apuesta, como todos los días, ahí buscándolo entre ustedes, como siempre, para que se informen, para que se diviertan, para que pasemos un buen momento y para que vayamos pasando juntos también esta cuarentena. Gracias, chicos, un placer inmenso, como siempre. Gracias por todo. Bueno, gracias, Fer. Un placer inmenso. Hasta mañana, nos vemos, obviamente. Bueno, se quedan con José María, se quedan con Denise, se quedan con la programación del 9 con todos nosotros. Sean felices, el resto son consecuencias. Chao.